Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar mucho interés y va a generar conversaciones. Vamos a hablar de algo que para muchos de ustedes es una historia que han seguido de cerca, una que combina fama, éxito y sobre todo, un gesto de compañerismo y apoyo que ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de la conexión entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente vamos a desgranar ese momento en el que Can Yaman ha celebrado el gran éxito de Demet Özdemir en su carrera, un acto que ha sido catalogado como un verdadero despliegue de orgullo. Si les gustan las historias del mundo del espectáculo, los gestos sinceros y las carreras meteóricas, prepárense, porque este vídeo les va a encantar. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, aprieten ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Vamos a sumergirnos en esta noticia. Vivimos en una era donde las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten ser testigos casi en tiempo real de los éxitos y los altibajos de las figuras públicas. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes y con mayor proyección internacional de Turquía. Ambos han conquistado corazones dentro y fuera de su país, cada uno con su propio estilo y carisma, pero ambos con un talento innegable que los ha catapultado a la cima. Por eso, cuando uno celebra el éxito del otro, no es un simple saludo. Es una declaración, una muestra de respeto y admiración que a menudo trasciende las pantallas y las ficciones que protagonizaron juntos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir está intrínsecamente ligada a Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Esa serie fue un fenómeno, una comedia romántica que enamoró a audiencias globales. La química entre ellos era palpable, magnética, y se convirtió en uno de los pilares de su éxito masivo. Las imágenes de Can Yaman y Demet Özdemir en ese set, las escenas llenas de risas, de miradas cómplices, de ese romance que traspasaba la pantalla, se quedaron grabadas en la memoria de millones de fans. Y aunque las historias de ficción terminan, las conexiones humanas a veces perduran. Es precisamente esta conexión, forjada en el fragor de un éxito compartido, la que hace que sus interacciones actuales, especialmente aquellas que validan el éxito del otro, adquieran un significado especial. Ahora, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de Can Yaman celebrando el éxito de Demet Özdemir? Pues bien, los focos se encendieron cuando Demet Özdemir recibió un reconocimiento internacional de gran envergadura. Hablamos de su nominación y posterior premio en la categoría de Mejor Actriz en los prestigiosos premios Emmy internacionales por su papel en la serie My Home My Destiny. Este es un hito mayúsculo, un galardón que coloca a los actores turcos en el panorama mundial de la televisión de alta calidad. No es un premio local ni regional, es uno de los galardones más codiciados a nivel global en el ámbito de la televisión. Este logro representa la cúspide de la carrera de cualquier actor, un reconocimiento a años de dedicación, esfuerzo y talento excepcional. Y en este momento cumbre de Demet, las redes sociales y los medios se llenaron de felicitaciones, pero hubo una que resonó con especial fuerza por su emisor. Can Yaman, desde su propia plataforma y con la visibilidad que tiene a nivel mundial, no dudó en manifestar su alegría y orgullo por el logro de su excompañera. No fue un simple me gusta o un comentario genérico. Hablamos de publicaciones, de mensajes directos que, aunque no siempre se hacen públicos en su totalidad, dejan entrever la magnitud del gesto. Se trataba de palabras que exaltaban su talento, que la felicitaban por este merecido triunfo y que, sobre todo, transmitían un genuino sentimiento de admiración. Can Yaman la describió como una actriz talentosa, una profesional dedicada y, en definitiva, una estrella que merece todo el éxito del mundo. En sus mensajes, que rápidamente se viralizaron, se vislumbraba un tono de empatía y de profundo respeto por la trayectoria de Demet. No se limitó a un saludo protocolario, sus palabras eran detalladas, específicas, resaltando aspectos del desempeño de Demet que solo alguien que conoce su oficio y ha trabajado de cerca con ella podría apreciar. Es aquí donde entra el concepto de orgullo. El orgullo, en este contexto, va más allá de la simple amistad o de la conexión profesional del pasado. Es el orgullo de ver a alguien con quien compartiste un camino, alguien a quien conoces de cerca, alcanzar las más altas esferas de su profesión. Es reconocer el esfuerzo, la perseverancia y el talento que hay detrás de cada logro. Can Yaman a. Celebrar el éxito de Demet, no solo le brindaba su apoyo,
sino que también se posicionaba como un embajador de su talento, contribuyendo, a su manera, a la difusión de su reconocimiento internacional. Es un acto de camaradería en el más alto nivel. Este tipo de gestos son fundamentales en una industria que a menudo es percibida como individualista y competitiva. Ver a un colega, especialmente a uno con el mismo nivel de fama y reconocimiento, alzar la voz para celebrar el éxito de otro, envía un mensaje poderoso de unidad y de aprecio por el arte en sí mismo. No se trata de quién es mejor, sino de reconocer y elevar el talento donde quiera que se manifieste. Pensemos por un momento en el mundo del espectáculo. Es un ambiente competitivo donde muchas veces se habla de rivalidades. Por eso, un gesto de este tipo, de un colega exitoso celebrando el triunfo de otro, es particularmente significativo. Demuestra madurez, seguridad y, sobre todo, un aprecio genuino por el arte y por las personas que lo hacen posible. Can Yaman, al compartir públicamente su alegría por el éxito de Demet, enviaba un mensaje claro, que el talento debe ser aplaudido, sin importar quién lo posea. Y que las colaboraciones pasadas pueden dar pie a admiraciones presentes. Su mensaje no solo fue dirigido a Demet, sino también a sus seguidores y a la industria en general, promoviendo una cultura de apoyo mutuo en lugar de la envidia o la competencia destructiva. Las reacciones a esta celebración de Can Yaman no se hicieron esperar. Los fans de ambos y los seguidores del universo de Erkencikus encontraron en sus palabras una confirmación de la buena relación que aparentemente mantienen. Esto reavivó la nostalgia por su tiempo juntos en pantalla y generó nuevas esperanzas de futuras colaboraciones, aunque eso sea un sueño por ahora. Pero más allá de las especulaciones románticas o profesionales, lo importante es el mensaje, un artista reconociendo y elevando a otro. Los comentarios en las redes sociales reflejaron esta euforia colectiva, con muchos usuarios elogiando la nobleza del gesto de Can y la dedicación de Demet. Se habló mucho de cómo este tipo de interacciones entre figuras públicas pueden inspirar a otros. Es crucial entender la magnitud del premio que recibió Demet Özdemir. Los Emmy internacionales son el equivalente a los Emmy de Estados Unidos, pero para producciones televisivas de fuera de ese país. Ganar un premio así significa que tu trabajo ha sido reconocido como lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Es una plataforma que abre puertas, que eleva el perfil de un actor y de su país de origen en la industria del entretenimiento global. Y que Can Yaman, con su propia proyección internacional, destaque este logro para Demet, le da aún más peso y visibilidad. Imaginemos la importancia de este galardón, es la validación de que una producción turca puede competir y ganar al más alto nivel, y que los actores turcos poseen un talento que resuena a nivel universal. El hecho de que Demet Özdemir haya sido la primera actriz turca en ganar este prestigioso premio es un hito histórico para la televisión de Turquía, y un momento de gran orgullo nacional e internacional. Piensen en la carga simbólica. Can Yaman, que ha tenido un éxito tremendo en Italia, España y otros mercados, entiende perfectamente lo que significa triunfar fuera de las frontrones de Turquía. Su felicitación no es vacía, está cargada de la experiencia de quien sabe lo que cuesta y lo que vale alcanzar ese nivel. Es como si dijera, lo entiendo, sé lo difícil que es, y estoy inmensamente orgulloso de que tú también lo hayas logrado. Esa empatía y ese reconocimiento mutuo son los que construyen una industria más fuerte y colaborativa. Es la validación de uno mismo a través del éxito ajeno, una forma de decir que los logros de uno no son solo suyos, sino que también son un triunfo para la comunidad de la que forman parte. La proyección internacional de Can Yaman le otorga una credibilidad especial al validar el éxito de Demet en el escenario mundial. Además, es importante mencionar el contexto actual de ambos. Can Yaman está inmerso en proyectos ambiciosos, incluyendo producciones internacionales, y Demet Özdemir está consolidando su carrera con proyectos de gran calibre. Verlos apoyarse mutuamente a pesar de sus caminos individuales, dice mucho sobre la calidad humana que hay detrás de sus estrellas. No se trata solo de rivalidad por un papel o por la atención del público, sino de un genuino respeto por la trayectoria del otro. En un mundo donde las carreras pueden ser efímeras y la competencia feroz, este tipo de vínculos profesionales sólidos son un tesoro. Demuestra que más allá de las pantallas y los guiones, existen personas reales que se alegran genuinamente del éxito de sus colegas. Este gesto de Can Yaman también es un reflejo de cómo las redes sociales pueden ser usadas para amplificar mensajes positivos. En lugar de solo mostrar su propia vida y hitos, eligió usar su plataforma para destacar y celebrar el triunfo de una colega.
Esto es un ejemplo para otros artistas y para todos nosotros sobre la importancia de celebrar los logros ajenos, de ser una fuente de apoyo en lugar de competencia. En un ecosistema digital a menudo dominado por la superficialidad y la autopromoción, actos como este se convierten en faros de positividad. Can Yaman, con millones de seguidores, tiene el poder de influir en la percepción pública, y optó por utilizarlo para elogiar y enaltecer el talento de Demet. Y si pensamos en la audiencia, este tipo de noticias generan un interés tremendo. Los fans de Can Yaman ven en él a alguien que, a pesar de su fama, mantiene los pies en la tierra y valora las conexiones humanas. Y los fans de Demet Özdemir ven reforzado el aprecio por su ídolo, sabiendo que su talento es reconocido incluso por sus pares más exitosos. Es una conexión que se retroalimenta, los seguidores de Can admiran su nobleza, mientras que los de Demet se sienten aún más orgullosos de su ídolo al ver que su éxito es validado por figuras de la talla de Can Yaman. Este fenómeno de validación entre celebridades es un componente fascinante del mundo del entretenimiento moderno. El título de este vídeo, Can Yaman celebra el gran éxito de Demet Özdemir en su carrera, Orgullo, resume perfectamente la esencia de lo que estamos hablando. No es solo una noticia, es una demostración de afecto profesional, de admiración mutua y de un orgullo compartido por ver el talento turco brillar en el escenario mundial. Es una historia que nos recuerda que en medio de la vorágine de la fama, los gestos de apoyo y reconocimiento son los que realmente dejan huella. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo cínico, la generosidad de espíritu y la celebración sincera del éxito ajeno son cualidades que merecen ser destacadas y emuladas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones profesionales, cuando se basan en el respeto y la admiración, pueden perdurar y manifestarse de maneras hermosas. Segundo, que el éxito de uno no disminuye el del otro, al contrario, puede inspirar y motivar. Y tercero, que usar nuestra voz, sea cual sea nuestra plataforma, para celebrar los triunfos de los demás es un acto poderoso y enriquecedor. El ejemplo de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que la competencia no tiene por qué ser destructiva, puede ser un motor para la excelencia y la solidaridad. Su relación, demostrada públicamente a través de este gesto, es un testimonio de que la amistad y el respeto pueden florecer incluso en el entorno más exigente. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha demostrado un profundo orgullo y admiración por el reciente y merecido éxito de Demet Özdemir en los premios Emmy internacionales. Este gesto no solo ha sido celebrado por los fans, sino que también envía un mensaje importante sobre la camaradería y el apoyo mutuo en la industria del entretenimiento. Es un claro ejemplo de cómo las estrellas pueden elevarse mutuamente y cómo el talento turco sigue conquistando el mundo. La victoria de Demet en los Emmy internacionales es un hito que trasciende su carrera individual, marcando un antes y un después para la industria televisiva turca a nivel global. Y el hecho de que figuras como Can Yaman reconozcan y celebren este logro no hace más que amplificar su impacto. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Can Yaman? ¿Creen que este tipo de apoyo es común en la industria? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.